Hola a todos nuevamente. Tal como anuncié en el anterior vídeo, voy a desarrollar en este un caso significativo del modo de operar de la aplicación de empresa que propongo. Supongamos una empresa de obras y servicios con varios departamentos, un departamento de obras con sus correspondientes contratos, un departamento de maquinaria de obra pública con sus máquinas asociadas y un departamento de servicios generales de la empresa con sus unidades de negocio también asociadas. Y todos ellos, así como para el global de la empresa, con sus correspondientes cuadros de progreso de indicadores de gestión que ya definimos y analizamos en el vídeo anterior. Este ejemplo de utilización de nuestra aplicación abarca todas las actividades básicas de una empresa de este tipo. Pero para no hacer este vídeo excesivamente largo, vamos a centrar nuestro caso en el departamento de maquinaria de obra pública y más concretamente en la unidad de negocio que va a suponer una máquina que denominaremos máquina de obra pública 1. Analizaremos en el ejemplo las actividades básicas asociadas a esta unidad de negocio y que son suficientemente significativas y concretamente de las más complejas de desarrollar que nos podemos encontrar en la actividad de cualquier empresa, de una empresa de este tipo o de cualquier tipo de empresa. Veamos ahora el cuadro de caracterización de esta máquina. Estaríamos en la división de maquinaria, estaríamos concretamente en la unidad de negocio que identificamos como grúa, con este código, grúa de cadenas de gran tonelaje número 1. Reflejamos después las actividades básicas identificables para esta máquina, según la tipología de actividades básicas que ya definimos en el vídeo anterior. En concreto, ligadas al departamento, o sea, al grupo A de adquisición, construcción y reformas de bienes y equipos sujetos a amortización contable y o financiera, pues para esta máquina en concreto podríamos encontrar pues la actividad básica de adquisición de la propia máquina, así como las actividades básicas relacionadas con las grandes reformas de la máquina que se puedan producir a lo largo de su vida. Otro grupo de actividades básicas de esta máquina se podrían englobar en el grupo B que definimos de la tipología B ligadas a acciones no periodificables. En concreto, dentro de este grupo podríamos identificar en nuestra máquina pues la ejecución de un determinado contrato de obra o las operaciones de mantenimiento periódico o ordinario de la máquina. Finalmente, a la tipología C de actividades básicas que definimos para nuestra aplicación y que ya las vimos en el vídeo anterior, como digo, pues podríamos encontrar para nuestra máquina la actividad básica de montaje, desmontaje y transporte de la máquina. Este cuadro de caracterización también refleja los recursos que pueden describir cada una de las actividades básicas y dentro de cada recurso los indicadores de gestión que definen dicho recurso. Todo esto recordemos que ya lo vimos en el vídeo anterior. Bueno, pues comencemos por la primera actividad básica a analizar, que sería la propia adquisición de la máquina. En primer lugar, vamos a suponer, y para todo nuestro ejemplo, y sin perder ningún tipo de generalidad por ello, que la propia actividad de la empresa ha comenzado con el año 2022. Y además que acabamos de cerrar el primer mes, es decir, el mes de enero. Todos los valores que adoptan los indicadores de gestión en esta primera columna, o sea, en el mes de enero, son ya ciertos y reales. Y además el histórico de la empresa se reduce a este mes. Digamos que en los años anteriores no existe ese histórico. La empresa ha comenzado su actividad a primeros de este año 2022.
con lo cual, ya digo, no se pierde ningún tipo de generalidad a los efectos de este ejemplo. Los correspondientes al mes de febrero, los indicadores de gestión que figuran para el mes de febrero ya son estimaciones que realiza el propio responsable de la actividad. Y son estimaciones que hace en base a las desviaciones o no que se hayan podido producir en los valores que había estimado previamente en el mes de enero y que habrá contrastado con los que se han dado en el mes de enero, y eso le habrá dado pie a modificar o no las previsiones que tenía para el resto de meses. A medida que se vayan cerrando los meses se procederá de la misma forma, es decir, llegado el mes de febrero se analizará las posibles desviaciones que los valores de los indicadores de gestión se hayan producido con respecto a los que haya previsto, o sea, habrá previsto ahora unos de enero para febrero y siguientes, pues habrá visto el responsable de la actividad comprobará si se producen desviaciones de esos indicadores con respecto a los reales del mes de febrero, una vez se cierra el mes de febrero, y considerará si estas desviaciones pues son meramente circunstanciales o son sistemáticas. En este segundo caso, que sean sistemáticas, pues lógicamente esto le obligará a hacer una revisión de las estimaciones de estos indicadores de gestión para los siguientes meses. Bueno, centrándonos ya en la actividad básica de adquisición de esta máquina. A primeros de enero de 2022 hemos adquirido esta máquina de obra pública número 1. Su valor inicial es de 1.250.000 euros. Se trata, por lo tanto, de una máquina grande. Imaginemos, por ejemplo, que se trata de una grúa de celosía de cadenas con ringer, de las que se utilizan, por ejemplo, para ayudar a construir el dique de abrigo de un puerto. Para que nos hagamos una idea, estas grúas son capaces de colocar un bloque de hormigón de 70 toneladas a una distancia de 30 metros de su eje. Bueno, pues todo este valor inicial irá al indicador de gestión de inversión. Y además, como tal inversión pues es amortizable, luego habrá un segundo indicador de gestión, que será el de amortización, al que también irá. Digamos, se pondrá en marcha en nuestra aplicación. Para ello, pues nuestra aplicación nos demandará cuál va a ser el periodo de amortización contable. En este caso hemos puesto 180 meses, que se corresponde con 15 años, que es un periodo habitual para este tipo de máquina, y nuestra aplicación automáticamente introducirá mes a mes en los casilleros correspondientes la amortización que corresponda. Bien, pues supongamos que en este valor inicial hay una parte que se financia, el 80%, y otra parte que no se financia, el otro 20%, es decir, 250.000 euros. O sea, estos 250.000 euros saldrán de nuestra caja directamente, mientras que el 1.000.000 de euros pues lo financiaremos. Y además vamos a considerar para esa financiación dos partes. Una, que de ese 1.000.000 de euros, el 80%, o sea, 800.000 euros, vamos a concertar con el concesionario que nos vende la máquina un leasing. Y los otros 200.000 euros hasta completar el 1.000.000, pues se los vamos a pedir como una deuda a largo plazo pues a un banco. Pues bueno, en el caso del leasing, ya los efectos de este ejemplo, pues supongamos que con el concesionario fijamos un periodo de amortización de 10 años, con un tipo de interés de 4,5% y 12 pagos al año. Y para el caso de la deuda que solicitamos al banco, que son los 200.000 euros restantes, pues fijamos un periodo de amortización de la deuda de 6 años con un tipo de interés del 5,75% y un número de pagos también de 12 pagos al año. Bien, pues con esto tendríamos, en definitiva, que hacer un pago inicial a nuestro concesionario de 450.000 euros, es decir, los 250.000 que salen directamente de nuestra caja, más los 200.000 que nos deja el banco, nos va a permitir hacer un primer pago al concesionario. Y los otros 800.000 los tendremos con el concesionario en base a un leasing que hemos concertado con él. Bueno, pues el primer recurso que vamos a analizar es el del leasing dentro de esta actividad básica de adquisición. ¿Qué indicadores de gestión tiene asociados el leasing? Bueno, pues evidentemente, aparte de la inversión y de la amortización, que ya la hemos considerado para mayor claridad en esta primera parte, aparte de amortización y la parte correspondiente de amortización de inversión y de amortización, pues como se trata de un producto financiero, pues habrá
un indicador de gestión de contabilización de financieros y un indicador de gestión de contabilización de la deuda y de su amortización. Como además el concesionario nos va a generar mensualmente una factura, pues existirá un tercer indicador de gestión, que es el saldo de deudores y acreedores. Para el caso de la deuda, pues también es un producto financiero, con lo cual pues habría una contabilización de financieros, otra contabilización de deuda, y en este caso no se produciría un saldo de deudores y acreedores porque no existen facturas. Realmente el banco nos va a cargar en cuenta esos intereses y esa amortización, pues como hayamos concertado con él, en este caso mensualmente. Finalmente, el último recurso asociado a esta actividad básica de adquisición sería el pago inicial de los 450.000 euros que abonamos a nuestro concesionario. ¿Cuál sería el indicador de gestión, aparte de la inversión y de la amortización, asociado al pago inicial? Bueno, pues habremos acordado con nuestro concesionario una forma de pago. Imaginemos que esos 450.000 euros, pues hemos fijado con nuestro concesionario pagar el 30% a 30 días, el 35% a 60 y el otro 35% a 90 días. Bueno, pues es lo que nos va a generar es un saldo de deudores y acreedores. Bueno, pues estos son los recursos asociados a esta actividad básica y, digamos, nos va a permitir los indicadores de gestión de esos recursos, pues formar el cuadro de progreso de indicadores de gestión de esta actividad básica, cuyo resumen reflejamos aquí. ¿Cuáles son esos indicadores de gestión? Pues estaríamos hablando de la contabilización de la amortización de la inversión inicial, la contabilización de los costes financieros, del leasing, de la deuda, la contabilización de la propia inversión, o sea, el 1.250.000 euros como activo no corriente, y la contabilización de la deuda a largo plazo que hayamos solicitado, que en este caso eran el millón de euros, al que ya en este primer mes pues ya se le ha producido una pequeña amortización. El último indicador de gestión del cuadro de progreso, indicadores de gestión de esta actividad básica, pues sería el saldo de deudores y acreedores. Vamos ahora a analizar una segunda actividad básica. Bueno, hemos visto que esta actividad básica anterior pues tiene una serie de peculiaridades que convenía efectivamente reflejar, una serie de recursos un poco especiales, pero vamos a analizar una segunda actividad básica también muy significativa en la máquina, que sería la actividad básica ligada al montaje, desmontaje y transporte de la máquina. Supongamos para ello que la máquina, en concreto, esta máquina de obra pública 1, tiene ya un contrato en firme para la ejecución de un dique de riego de un puerto este año. El plazo de ejecución del dique es de 7 meses. Y, claro, supongamos que dado que no es una máquina que pueda desplazarse por sus medios ni montada en una góndola de transporte especial, sino que es una máquina que se tiene que transportar por piezas, pues que necesitamos previamente un tiempo que vamos a fijar en 2 meses, por eso ponemos aquí 2 meses desfase a la izquierda, o sea, los meses de obra serían 7 y 2 meses de desfase a la izquierda, que serían los meses previos que necesitamos para el transporte y montaje en el tajo de la máquina. Y después de ejecutados los trabajos, esos 7 meses, pues necesitaremos otros 3 meses que ponemos aquí, desfase a la derecha, le hemos denominado la aplicación así, para las operaciones de desmontaje, transporte y montaje en un nuevo tajo. Se trata, efectivamente, pues que la dedicación de la máquina para este contrato al final van a ser pues 12 meses, los 12 meses de este año, de los cuales realmente van a ser productivos solo 7 meses, los 7 meses centrales. Analizamos pues aquí precisamente la actividad básica del montaje, desmontaje y transporte de la máquina precisamente durante los 5 meses no productivos. Se trata, por lo tanto, de una actividad básica que vamos a denominar periodificable, lo que debemos indicarle a la aplicación. Lógicamente, hemos de decir, esta actividad básica es periodificable.
¿Por qué periodificable? Bueno, pues estaríamos hablando de que, evidentemente, los costes asociados a esta actividad básica no se pueden cargar en los meses en que se producen, son costes asociados realmente a la producción, porque están ligados a ese contrato que hemos de ejecutar. Luego, deben de cargarse durante los meses en que la máquina está produciendo. Entonces, nuestra aplicación, en el momento en que le decimos que esta actividad es periodificable, ya introduce esa corrección. Automáticamente, así está configurada. Entonces le decimos que es periodificable. Esa periodificación podría ser por tiempo o por producción. Por tiempo significa que, bueno, se divide, si el plazo de ejecución son 7 meses, pues los costes ligados a las operaciones previas de montaje, de transporte y tal, y a las, digamos, posteriores, a las operaciones posteriores de desmontaje, transporte, una vez han finalizado los trabajos, pues lo hacemos, esos cargos los dividimos por 7 meses, que son los meses de actividad de la máquina, y cargamos, digamos, a partes iguales durante esos 7 meses esos cargos. Bueno, esa es una fórmula que se utiliza, pero aquí vamos a utilizar la fórmula de periodificación por producción, en donde le indicamos a la máquina que esa es la fórmula que vamos a utilizar, y en este caso en concreto, pues también evidentemente los costes, como son costes directos, se van a cargar durante los meses de producción, pero además vamos a considerar esos costes y distribuirlos proporcionalmente a la producción de cada mes, como fórmula de periodificación de esos costes. Ambas se utilizan, lo que ocurre es que, bueno, en este caso parece más lógico hacerlo parece más lógico que sea a través de la producción. Pues bueno, vamos a analizar un primer recurso dentro de esta actividad básica, que sería el de una serie de materiales almacenables. Un recurso que se podía identificar en este tipo de actividad era el de materiales almacenables, si recordamos el cuadro de caracterización. Bueno, pues en este caso en concreto, en el ejemplo, vamos a suponer que esta máquina necesita para realizar estos trabajos pues de unos contrapesos especiales, que implica comprar pues 5 bloques e instalarlos en la máquina previamente a su montaje. Bueno, pues vamos a suponer también, bueno, ya sé que se ha producido ya, porque todos los indicadores de gestión de este primer mes, estamos hablando de que son indicadores ciertos, de que se ha producido ya la compra de esos 5 contrapesos. Este es un material almacenable, lógicamente, porque de esos 5 contrapesos los tenemos en nuestra base, y durante el mes de enero hemos colocado, decimos aquí, 2. Y los otros 3 pues prevemos colocarlos en el mes de febrero. Por eso figura aquí, estos 2 ya se han producido, estos 3, digamos, en las casilleros que aparecen en amarillo son los que deben de albergar las previsiones de los meses que aún no se han producido. Bueno, pues en el mes de febrero vamos a suponer que se producen esos 3. Bien, pues ¿cuáles son los indicadores de gestión en este caso asociados a este recurso que llamaríamos de materiales almacenables? Pues básicamente hay uno ya de entrada, que es que al ser material almacenable, pues hay un indicador de gestión de existencias. Ya hemos visto que adquirimos los 5 bloques, pero no los utilizamos, o sea, no los montamos o no trabajamos con ellos a la vez. Trabajamos 2 en este mes y 2 en el mes que viene. Luego hay un tema ya de existencias. Luego hay un coste directo de ejecución. Llamamos coste directo de ejecución, le ponemos ese apellido de ejecución para distinguirlo de lo que es el coste directo asociado a la producción sin más, que es aquel que nuestra aplicación periodifica. Pero aquí a nuestra aplicación lo que le damos son los costes directos de ejecución de este recurso, que es evidentemente en el momento en que se producen. Se ha producido ya en el mes de enero y prevemos que sea en el mes de febrero. Este concepto se lo introducimos a la aplicación en los meses en que se produce. Vale. Y un tercer indicador de gestión asociado a este recurso pues sería el saldo de deudores y acreedores, ya que habremos fijado con nuestro suministrador una forma de pago de esos contrapesos, que en este caso, pues a los efectos del ejemplo, habremos puesto un 50% a 60 días y el otro 50% a 90 días. Bueno, pues este es un primer recurso, más o menos significativo, asociado a esta actividad básica. Vamos a suponer un segundo recurso, que sería el de mano de obra propia de la empresa. Estamos hablando de que
por ejemplo, para estos trabajos previos a lo que es la producción de la máquina, en el desmontaje y transporte y tal, pues vamos a necesitar mano de obra propia de la empresa. Que de hecho ya en este mes ha habido una dedicación de horas y con un coste unitario de hora ya fijo que se nos habrá cargado a nuestra máquina por parte de la empresa. Y cuáles son los indicadores de gestión asociados, y bueno, y tendremos previstos para el mes de febrero pues también una serie de horas y con un coste previsto también de unitario que indicaremos a nuestra aplicación, lógicamente. Pues, ¿cuáles son los indicadores de gestión asociados a este recurso? Pues tendríamos el coste directo de ejecución, que también reflejaríamos en estos 2 meses, y al ser un pago a terceros, pues también tendríamos el saldo de deudores y acreedores, ya que evidentemente vía salario tendremos que abonar a terceros externos, que serían los operarios de nuestra empresa. Otro recurso que pudiéramos utilizar en esta actividad básica, pues podría ser maquinaria propia. Imaginemos que necesitamos una máquina auxiliar para hacer esas labores de desmontaje de la celosía, montaje de los contrapesos, en fin, y que para ello utilicemos una máquina propia, no de nuestro propio parque de maquinaria. Pues evidentemente tendríamos nuestro código de identificación de la máquina, grúa, sería de cadenas de medio tonelaje en este caso, y también dentro de su numeración, y ya tendríamos, se habría producido un cargo interno, evidentemente no a través de una factura, porque son cargos internos de la propia empresa, de un coste horario y de unas horas, y unas horas de dedicación en el mes de enero, y lo mismo habrá previsto para el mes de febrero una serie de horas de dedicación de esta máquina, digamos, de nuestro propio parque de maquinaria. ¿Cuál sería el indicador de gestión asociado? Pues en este caso el coste directo de ejecución, ya que evidentemente no habrían facturas. ¿Esto cómo lo contabiliza la aplicación? Pues muy sencillo. Para la máquina que ofrece el servicio lo tratará como lo que se denomina una producción interna, y para la máquina que recibe ese servicio, que es la máquina de obra pública que estamos analizando, pues sería un coste, evidentemente, en concreto este. Bien, vamos a suponer además que alquilamos otra máquina, digamos, externa en este caso. Serían los camiones góndolas que nos permiten hacer el transporte de nuestras piezas hasta el Tajo. Durante este mes hemos fijado con un determinado suministrador de una empresa de alquiler de maquinaria estos camiones góndola, que ya le han tenido una dedicación de horas a un precio horario ya que habremos fijado con el proveedor, y que para el mes de esto ya se habrá producido durante este mes de enero, y para el mes de febrero también tendremos una medición de horas y una medición de un coste previsto unitario. Lógicamente también podemos prever lo mismo para el final, quiero decir, una vez finalizados los trabajos. Estamos analizando el principio, pero recordemos que también hemos de prever, programar los costes del desmontaje después de haber realizado durante esos 7 meses, haber ejecutado el dique y tener que desmontar la máquina, transportarla y llevarla hasta el nuevo Tajo. Bueno, pues eso también lo tenemos que prever aquí, con una serie de horas y un precio asociado. La aplicación ha de hacer el tratamiento a corto y medio plazo. Luego hemos de dar esos datos, los tenemos que reflejar evidentemente a la aplicación. ¿Cuáles serían los indicadores de gestión asociados en este caso a este recurso, que sería el de maquinaria externa? Bueno, pues por un lado, como ya hemos visto en los anteriores, pues el coste directo de ejecución, que este mes habrán sido 3.000, y haremos una previsión de 2.200 para el mes de febrero, y luego pues para los meses finales del año 1.250, 1.912 también vendrán previstos. Y luego lo que es la forma el indicador de gestión de saldo de deudores y acreedores, en función de la forma de pago que hayamos establecido para esos alquileres de esos camiones de góndola. En este caso en concreto, imaginemos que con el proveedor, que con el subcontratista le hemos fijado un pago a 120 días, el 100%. Bueno, pues con esto volvemos, como en el caso anterior, a tener nuestra aplicación conformará el cuadro de progreso de indicadores de gestión de la actividad básica de montaje, desmontaje y transporte. Evidentemente ya introduciendo las correcciones que implica ese concepto de periodificación. ¿Qué significa eso? Pues que en el
indicador de gestión coste directo del cuadro de progreso, indicador de gestión de esta actividad básica, los meses en los que evidentemente la máquina no esté trabajando no tendrá coste directo. Ese coste lo habrá repercutido. Recordemos que además, así se lo hemos indicado a la aplicación, en función de la producción que realice durante esos meses, proporcionalmente a esa producción, habrá repercutido los costes que supongan ese montaje, desmontaje del principio y desmontaje y transporte también del final. Otro indicador de gestión serán las existencias que hemos visto, digamos variación de facturados y facturables, que es otro indicador de gestión que también figura en el cuadro, y la contabilización el saldo de deudores y acreedores, y evidentemente este indicador de gestión que también se introduce automáticamente por parte de nuestra aplicación en el cuadro de progreso, para tener en cuenta este ajuste por periodificación. Bien, hemos analizado dos actividades básicas bastante singulares y que contemplan, digamos, los conceptos un poco más complejos que podemos encontrarnos a la hora de describir las actividades de una empresa. Y vamos a suponer que el resto de actividades que pueden estar ligadas a nuestra máquina, como es la propia ejecución del contrato, que también tendrá sus indicadores de gestión, de producción, costes directos y tal, y otra, la de mantenimiento operativo o mantenimiento ordinario que tenga la máquina, o de las grandes reformas que tengan, bueno, pues que evidentemente en nuestra aplicación yo las he considerado, pero que a los efectos de no hacer este vídeo interminable, pues no lo vamos a analizar con detalle. Pero vamos entonces ahora ya al cuadro de progreso de indicadores de gestión de la máquina, ya considerando todas las actividades básicas que están incluidas en él. Entonces, este cuadro de progreso lo tenemos aquí. Refleja ya todo lo relacionado, evidentemente, a las actividades básicas ligadas a esta máquina. Evidentemente tiene ya la propia estructura que hemos visto para los cuadros de progreso a nivel del global de la empresa. Recordemos que el del global de la empresa va a obtenerse como suma casillero a casillero de todos los cuadros de progreso y de los indicadores de gestión de todas las actividades básicas, y eso se va a hacer de forma escalonada, las actividades básicas ligadas a un contrato, la suma de las de contrato, las de un determinado departamento, la suma de departamentos nos dará el global de la empresa, de esa manera escalonada. Pero van a tener, evidentemente, los cuadros de progreso tienen la misma estructura, que es esta. Bueno, en este caso concreto vamos a analizar así los datos que han aparecido de producciones y tal, y costes, pues son datos introducidos en el ejemplo, es un ejemplo teórico, pero podemos indicar que este mes de este año pues hay prevista una producción de 1.960.000 euros, también hay prevista para el año siguiente, pero bueno, en este caso en concreto, para este del 2022, 1.960.000 euros, de los cuales pues hay un resultado de 1.258. Un resultado excesivo, pero claro, es un ejemplo teórico. Pero efectivamente lo que viene a decir es que esta es una máquina, una unidad de negocio que aporta evidentemente resultado a la empresa, le da viabilidad. Pero si analizamos, evidentemente, todos los estarán en este cuadro de progreso todos los indicadores de gestión, los de inversión de la máquina, la deuda a largo, existencia y tal, y también este indicador de gestión que es el de la tesorería disponible. A este llegamos como consecuencia del resto. Se le da, digamos, una estructura al cuadro de un criterio de caja para llegar al final a este indicador de gestión. Este indicador de gestión es quizá el más sensible que tenga la empresa. Evidentemente no se analiza a nivel de máquina a máquina ni de departamento a departamento. No tiene una trascendencia, digamos, definitiva, en este caso en concreto que estamos analizando la máquina, pero sí que ya nos da a entender determinados temas. O sea, siendo una actividad muy rentable, resulta que durante este año, evidentemente, esta máquina va a necesitar aportes de tesorería, el funcionamiento de esta máquina necesita aportes de tesorería del resto de la empresa. Porque posiblemente, bueno, pues eso viene de todos los recursos que hemos analizado, pues de la forma de pago que tengamos concertados con nuestros clientes, que tengamos con nuestros proveedores, de la inversión que hayamos tenido que realizar, en fin,
lógicamente, al final esto va a ser rentable y esa tesorería se va recuperando. Para el año siguiente, pues ya, por ejemplo, ya no existen esos problemas. Pero sí que esta máquina va a demandar una serie de tesorería por parte del resto de la empresa. Eso ya nos lo está diciendo este cuadro. Que ya digo, que el alcance de este concepto para una máquina aislada es limitado, pero sí que nos está diciendo que es una máquina que es muy rentable, no por eso en algún momento no va a necesitar de unos aportes de tesorería importantes. Bueno, pues suponiendo ahora todas las máquinas del parque de maquinaria, pues llegaríamos al cuadro de progreso de indicadores de gestión del departamento de maquinarias, es decir, a este, donde volvemos otra vez a analizar lo mismo. Tiene la misma estructura, y volvemos a analizar lo mismo. Es una actividad que para este primer año es rentable, también lo es para este segundo año, evidentemente. ¿Cómo llegamos a este cuadro? Recordemos, por la suma de los cuadros de progreso e indicadores de gestión de todas las máquinas, las cuales a su vez las hemos obtenido como suma de cuadros de progreso e indicadores de gestión de todas las actividades básicas ligadas a ellas. Quiero decir, lo habremos hecho escalonadamente. Entonces, siendo un departamento con un resultado importante, de 500.000 euros, pues bueno, vemos que también a nivel de ese indicador sensible, que es el de la tesorería, pues hay momentos en que este departamento necesita de otros departamentos de la empresa o de la caja única que tenga la empresa aportes muy importantes de tesorería. Por ejemplo, casi 700.000 euros aquí. Luego recuperará evidentemente algo de caja, pero vemos que, por ejemplo, para el año que viene va a estar en rojo absolutamente y va a necesitar otros 700.000 euros aquí en aportar. Pues, ¿y eso por qué? Pues básicamente pues porque posiblemente obliga las inversiones que se tengan que realizar en el parque con compra de nuevas máquinas o mejoras de las máquinas que estamos introduciendo por la forma que tengamos de cobrar de nuestros clientes o de pagar a nuestros proveedores y tal, pues da esta circunstancia. Y la forma de verlos a través de esta aplicación. Porque evidentemente se trata de un indicador de gestión que no es tendencial. Depende de muchísimos otros indicadores. No se puede establecer una tendencia de cómo va a ir la tesorería de una empresa. Bueno, y finalmente ya llegaríamos al cuadro de progreso, indicadores de gestión de global de la empresa, sumando los correspondientes a los departamentos, el de obras, el de maquinaria, que es el que acabamos de ver, y el departamento de servicios generales. O sea, estaríamos hablando de este cuadro, que este es el cuadro general global de la empresa, que es el que se obtiene a través de una due diligence de la empresa. O sea, es el verdadero cuaderno de venta de la empresa. En definitiva, además es un cuaderno de venta o es una due diligence permanente. Se actualiza, nuestra aplicación actualiza este cuadro de venta mes a mes. Evidentemente, cada responsable tiene que hacer al mes, en cada mes, un análisis de los indicadores de gestión que son de su responsabilidad, de las actividades que son de su responsabilidad, hacer una previsión de aquellos en los que hayan unas desviaciones importantes y sistemáticas, y permanentemente tendrá, o sea, cuando digo permanentemente estoy hablando de mes a mes. O sea, cada mes habrá un cierre y habrá una previsión. O sea, evidentemente esa actualización se producirá cada 30 días. Pues tendremos una due diligence permanente de nuestra empresa, un cuaderno de venta permanente de nuestra empresa. ¿Qué podemos analizar de este cuadro global? Bueno, evidentemente, de entrada, esto permite, como hemos visto en los anteriores vídeos, una trazabilidad absoluta de toda la actividad de la empresa, porque obtenemos este cuadro como suma de una serie de cuadros, desde las actividades más elementales que tienen la misma estructura que este. Y a su vez, deshaciendo escalonadamente del global por departamentos, por unidades de negocio y por actividades, podríamos llegar hasta las actividades más elementales. Luego, cualquier indicador de gestión que nos choque ver en alguna previsión que hagamos o en algún punto, podríamos analizarlo perfectamente a través de esta aplicación, haciendo ese seguimiento de la trazabilidad. Bueno, ¿qué podemos entonces analizar de cuál sería el funcionamiento de esta empresa o cómo está funcionando esta empresa? Bueno, pues de entrada, claro, ya habremos introducido los gastos de estructura, estaremos hablando de los departamentos de servicios generales y tal, entonces ya cuando hablamos aquí de resultado,
estamos hablando ya de BAI, de beneficios antes de impuestos. Esto ya, digamos, es como si hubiéramos proyectado a final de año la cuenta de resultados de la empresa, de pérdidas y ganancias. Entonces tendríamos ya lo mismo para este año que para el año que viene. Este año tenemos 300.000, el año que viene pues hay 200 y pico mil. O sea, en principio a nivel de resultado, la empresa tiene resultado y tiene una capacidad de generación de caja positiva. Pero eso no significa que esos elementos que son importantes para establecer la viabilidad de la empresa no son los elementos quizá más sensibles para fijar si la empresa es viable o no. El más sensible que hemos visto, recordemos, es el de la tesorería. Y a este, como consecuencia de todos los indicadores de gestión, veamos que aquí ya vienen recogidos todos, saldo deudores y acreedores, ya como suma de todos, desde la actividad básica más elemental hasta el global de la empresa, aquí vienen ya recogidos todas las inversiones, viene recogido toda la deuda, vienen recogido ya, estos indicadores de gestión ya vienen, digamos, son la suma de todos en cada casillero, la suma de ese casillero de todas las actividades. Bueno, pues con todo ello llegaríamos a la tesorería disponible. Que ya aquí sí que vemos que está en negro, es decir, está en positivo. Aquí ha de estar en positivo. Ha de estar en positivo porque, claro, que haya un problema de tesorería en un departamento no tiene por qué ser importante, pero en el global de la empresa sí. O sea, las empresas fundamentalmente entran en concurso de acreedores por fallo en este indicador de gestión. Puede ser que es, bueno, casi todas las empresas cuando entran en un concurso de acreedores, no, es que tenemos un problema de tesorería. Puede ser que no sea así, puede ser que haya un problema de fondo importante de viabilidad de la propia empresa. Pero efectivamente empiezan a morir porque el primer elemento que empieza a fallar es el de la tesorería. Luego, tener la tesorería controlada a medio plazo, o sea, a corto y medio plazo, es fundamental. Y si no se utiliza una aplicación de este tipo, es imposible tenerla a corto y medio plazo. Lo único que puede disponer un director financiero es de la tesorería, de los documentos que tiene en la mano. Si maneja pues una serie de facturas a los clientes con unas fórmulas de pago y tiene unas facturas a acreedores y proveedores a pagar y tal, entonces bueno, puede hacer ahí un balance. Pero está muy limitado en el tiempo, a un mes. A lo mejor a un mes lo tiene muy ajustado, a mes y medio ya no tanto, porque no tiene esta visión que a esta visión la aportan todos los responsables de la empresa. Evidentemente el financiero no tiene por qué saber si una obra que está a 300 kilómetros de distancia le va a aportar una producción y tal. Eso lo sabe el responsable, el jefe de obra de esa obra. Por eso esta aplicación que actúa como cuadro de mandos coordinador de todas las actividades que se plantean en la empresa permite que esta tesorería a corto y medio plazo sea lo más ajustada a la realidad posible. Evidentemente revisable mes a mes, esas pequeñas diferencias o desviaciones que se puedan ir dando mes a mes, que se reflejan, porque cada mes va a haber un cierre. Y evidentemente los responsables van a tener que revisar, si es necesario, los indicadores de gestión de los meses siguientes. Bueno, pues como decía, aquí sí que la tenemos en negro. Pero ojo, hay un indicador de gestión que hasta ahora no hemos utilizado, porque solo se debe de utilizar por parte del director financiero en este cuadro, el director financiero de la empresa. Es decir, no me puedo quedar con déficit de tesorería en mi empresa. Eso significa que yo debo de tener acceso a, si es necesario, como vamos a ver aquí va a ser necesario, a una financiación a corto, a través de una serie de pólizas para que yo poder tener circulante y cubrir mis problemas de tesorería. Lo que estamos diciendo aquí es que para mantener en el azul en positivo la tesorería, e incluso con volúmenes relativamente discretos, pues tenemos previsto introducir o hacer uso de una póliza de 900.000 euros entre los meses de febrero, marzo y abril. Si no, aquí entraría en un problema de tesorería. Y así sucesivamente. Luego, evidentemente, tendré una punta de tesorería, pues podré descargarme esos 300.000 euros de la póliza. Y luego aún tendré otra punta de tesorería positiva, entonces podré bajar esos 600.000 euros. Pues que posiblemente empezaré a cobrar de mis clientes y tal.
Y luego, pues a lo mejor resulta que a final de año, por ejemplo, pues voy a necesitar, porque voy a tener otra punta de necesidades de tesorería. Tengo previsto, con este planteamiento que hago, pues tener que volver a introducir 200, 500 más tal, pues volver a introducir 1.400.000 euros para no tener problemas de tesorería. Luego, es fundamental tener esta previsión a corto y medio plazo en la empresa. Y la única forma de hacerlo es a través de una aplicación de este tipo que integre todas las actividades de la empresa, no solamente a nivel de los cierres que se van produciendo, sino de las previsiones que esas actividades tengan en ese corto y medio plazo. Bueno, pues nada más. Esto es lo que os quería comentar respecto a mi aplicación. Os dejo aquí mi correo electrónico por si queréis hacer cualquier consulta, la que queráis, o plantear cualquier sugerencia o comentario o observación. Y nada más, espero que os hayan parecido interesantes estos vídeos y nada, hasta siempre.